Tal como les había comentado al inicio, hoy tengo el gusto de tener en el programa a mi querido amigo Pelegrín Castillo. Pelegrín y a mí nos une una amistad de varias décadas, tan lejano como que yo me inicio en la defensa de la vida en el 1992 y una de las primeras tareas que nosotros hicimos fue tratar de conseguir quién en el Congreso era defensor de la vida o era religioso en algunos casos, que era lo que uno entendía, donde uno iba a encontrar ese nicho de posibilidad. Y precisamente en ese tiempo, 1994, Pelegrín entra como diputado y fue uno de los primeros diputados que nosotros conocimos e identificamos como posible aliado nuestro en un tema tan fundamental. Hay que recordar que ya en el 95 se estaba discutiendo el Código Penal. Y el Código de Salud. Y el Código de... la Ley General de Salud. General de Salud. Que ahí estaba... que no era Código de... Era Código de Salud, no Ley General de Salud. Sí. Entonces, pues ahí comenzamos a conocernos ya de una manera más cercana. Y precisamente con eso vamos a comenzar, Pelegrín. Primero Código de Salud, después Ley General de Salud y más adelante Código Penal. Seguimos todavía en Código Penal. En un momento se detiene Código Penal porque se empieza la discusión de la Constitución. Pero entre medio de una cosa y de la otra, recordarás la ley del niño por nacer. Exacto, producto de aquel encuentro que tú tuviste fuera. 25 de marzo, y que nosotros internamente decíamos, podía ser como el preámbulo de ir, digamos, ablandando la situación, porque ya en esa ley se habla de respeto a la vida desde la concepción. Entonces, comencemos por ahí, Pelegrín. Es una lucha incesante, porque los grupos que están confabulados contra los valores de la vida, de la familia, de la fe cristiana, están adoptando posiciones fanáticas, ideologizadas y al mismo tiempo muy bien subvencionadas. Sobre todo. Porque esta lucha no es endógena, no surge de aquí, de nuestro país. Surge de la agenda de los organismos internacionales, que a su vez refleja la visión de las élites globalistas. Hay un imperialismo globalista y ese imperialismo globalista se propuso difundir una serie de valores que en el fondo lo que procuran es la contrasección, el control de la natalidad aún a expensa de la dignidad de las personas, de la destrucción de la familia, de el aplastamiento de los grupos de fe, y eso tiene una lógica. Ya en la década de los 60, McNamara primero, después Kissinger, planteaba que como un interés estratégico de Estados Unidos controlar las poblaciones de los pueblos de la tierra, porque entendían que el factor demográfico, la llamada en ese entonces explosión demográfica, podía amenazar los intereses estratégicos de Occidente y particularmente de Estados Unidos. Esa visión fue permeando los organismos internacionales, que son, como dice Joseph Nye, la fuente de legitimidad de las políticas internacionales y de las políticas de los estados. Ahí confluyen, después sobre todo de la caída de la Unión Soviética, confluyen varios grupos. Los grupos de izquierda, que antes estaban alineados con la causa de la paz o la causa de la revolución o muchas otras causas colaterales. Ante la caída de la Unión Soviética se vieron expuestos a la desmovilización. La política de Occidente, al ganar esa batalla político-ideológica, decidieron integrarlo
y los integraron a las ONGs y los integraron a los organismos multilaterales. Por eso, ahora mismo, el foco de resistencia mayor son esos organismos a las políticas que están impulsando el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, ahora en Brasil, muchos líderes europeos, son esos organismos. Son, vamos a decir, los reductos de esos grupos de izquierda que a la vez hicieron una alianza con los liberales naif, que juntos ambos construyeron una identidad global. O sea, se propusieron construir una nueva identidad que partía de la eliminación de lo que ellos consideraban unas identidades caducas, propias del viejo orden, donde estaban los grupos religiosos, los grupos de fe diversos, las naciones, todo lo que representara lo que ellos consideraban el viejo orden, que tenían que ser superados, se vieron como meta de los ataques de esos organismos. Ataques insidiosos, ataques a veces también abiertamente imperialistas. Aquí mismo los dominicanos vivimos la experiencia de un ejercicio de imperialismo cultural que se diseñó como tal, que eso no fue casual. Tanto aquí como en España, la administración Obama envió embajadores, sí, en los dos países, que estaban destinados a poner en cuestionamiento la llamada cultura machista. Y la familia tradicional. Y los valores de la Iglesia Católica, y los valores cristianos en general. Y en ese contexto es que se ha venido dando esa batalla. Esa batalla obviamente tiene otra dimensión. Yo vengo advirtiendo la dimensión de los grandes negocios de las biotecnologías. Claro. Porque, que nadie se llame engaño, para poder desarrollar las biotecnologías en la reproducción humana, artificial, sí, no natural, claro, necesitan ante todo eliminar lo que ellos consideran tabú. Por eso la lógica de promover las familias igualitarias de todo tipo dentro del esquema del abecedario, ¿sí? LGTB, no, IQ, XK, ese esquema tiene también ese otro trasfondo, no solamente controlar las poblaciones, sino abrir paso a... La tecnología ya está, se puede hacer clonación, claro, se puede hacer selección genética, ya vimos un científico chino, sí, anunciando que hizo selección genética y clonación. Creó un ser humano que no se va a enfermar de algunas cosas, entonces, aunque lo cuestionaron, pero ya está creado. Pero ya dio el primer paso. Combinación de genética robótica, sí, todo lo que parece ficción, un ejercicio de ciencia ficción, tecnológicamente se puede desarrollar. Sí. Ya lo han experimentado a nivel de animales, pero ellos saben que el obstáculo mayor es moral. Es moral, sí, es el sentido que tiene la humanidad de sí misma. Para eso hay que eliminar eso. Y por eso se ponen en práctica todos estos ejercicios. El país ha resistido. Ha resistido. Ha resistido, es de los países que más ha resistido. De hecho, cuando nos estábamos preparando sí, aquí para la conferencia de la OEA sí, el año pasado, decía Amparo Medina, le preguntaron que cuál país había sido más exitoso en la lucha de la defensa de la vida. Entonces yo como que me sentí tímida y dentro de mí yo decía, nosotros somos el más exitoso, sí, ciertamente, sí, porque sí, nosotros hemos resistido, sí, o sea, sí, estamos hablando
que yo tenga memoria, como tú dices, año 94, y de 92, 93, 94, y estamos 2019. Claro. Y aún hoy nosotros estamos discutiendo de penalización, cuando otros países su lucha es la legalización abierta. Entonces, el país ha resistido. Claro. A mí me ha gustado siempre adoptar una perspectiva, no de fe, yo soy un hombre de fe, me resulta fácil defender esto desde la fe, pero entiendo que hay otras dimensiones, porque este no es un tema cualquiera. No. Este es un tema de política de Estado. Y por eso, más que afirmarme en estas posiciones desde la fe, prefiero enfatizar la otra dimensión, la que raras veces se toca. La integridad demográfica de los estados es tanto o más importante que la integridad territorial. Si un estado permite que por imposición externa de ONG, de organismos multilaterales, de condicionamiento de créditos, como ha ocurrido para la adopción de políticas públicas, de un ejercicio de imperialismo cultural, le impongan las variables demográficas, sobre todo una nación pequeña, que tiene una situación de riesgo, de exposición en muchos aspectos críticos. Esa nación está llamada a sucumbir. Y el mejor ejemplo lo tenemos con la Federación Rusa, porque donde se hace en el siglo XX el mayor ejercicio de reconstrucción, los comunistas, cuando hacen la revolución, consideran que instituciones como la familia, el matrimonio, la misma vida, la valoración de la vida no pueden ser rehechas a partir de una nueva visión, la visión proletaria, y se implantan primero las uniones libres, la liberalización del aborto. Bueno, en Rusia en el año 40 ya era legal el aborto. Se facilitaba ampliamente el divorcio para los que se casaban. Ya en la primera generación de la revolución, ya para la guerra, el primero que se da cuenta de los estragos que eso había causado a la Unión Soviética entonces era Stalin. Después de la guerra, Stalin cambió el enfoque que prevalecía y empezó a dificultar el divorcio, casi a prohibirlo, a fomentar los matrimonios, porque sabía que ya eso había impactado enormemente en las variables demográficas en una generación. Tenían millones de ciudadanos que habían sido hijos de la revolución, pero no sabían quién era su papá, quién eran sus abuelos, no tenían elementos de identidad. Rusia todavía está cargando el lastre de eso. Cuando se hace la revolución, a principios del siglo XX, empezó en 1905, pero la revolución bolchevique fue en el 17. Esa revolución, que se radicalizó en materia social, provocó unos daños tremendos, tan tremendos o más tremendos que las purgas y la guerra. Por eso la población rusa hoy, siglo XX, XXI, un siglo después, es una población decreciente. Sí. Rusia tenía 150 millones de habitantes, ahora tiene 135, a pesar de tener el territorio más grande del planeta. La Federación Rusa tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Y promoción a la familia. Entonces, ¿qué han hecho el nuevo liderazgo ruso, encabezado por Putin? Consciente de esto, ha empezado a rearticular el poder nacional ruso. Primero, la alianza con la Iglesia Ortodoxa. Sí. Los valores de la fe cristiana. Y hasta en estos días, en una reunión al cual él invitó el arzobispo católico, él decía, no puede haber una Rusia que no tenga relaciones con la Iglesia Católica. Claro. Entonces, ese elemento de identidad nacional, axiológico de gran valor,
para la reconstitución del poder nacional ruso, también viene acompañado con una política de bloquear la promoción de los valores de la nueva cultura LGTBI, la ideología de género. Con leyes. Y al mismo tiempo incentivar la reproducción de la familia rusa. Porque ellos han visto esto no solamente como una cuestión de libertades individuales, sino como una cuestión de Estado. Un país con ese enorme territorio, con todas las riquezas que tienen y al mismo tiempo con una población envejeciente, con perfiles de morbilidad inquietante en otro sentido. Entonces genera ese tipo de reacción. Si eso pasó en Rusia, apliquémonoslo nosotros. En Estados Unidos obviamente también se han dado cuenta de eso. En el mundo mucha gente se está dando cuenta de que eso nos está llevando a unos escenarios catastróficos. Cuando en el mundo anualmente pierden la vida 42 millones de criaturas dentro de esa orgía de sangre, de violencia, porque eso es violencia. No vamos a tener un mejor mundo. Esos son los contrastes. Uno oye a estos grupos, como dice Federico Enrique, hongófagos, pues están adheridos a las ONG con el discurso de violencia de género. Pero al mismo tiempo, los que se rasgan la vestidura por la violencia de género y especialmente por los llamados feminicidios, entonces son los mismos grupos que promueven la liberalización del aborto. Sí. O sea, ese es el contraste. Precisamente de eso. Matar a una criatura inocente, hacer que las madres vean normal. Vean normal, sí. Como un derecho, ejercicio de un derecho, matar a una criatura humana. Entonces, esos mismos grupos también están promoviendo lo otro. Esos son los contrasentidos, esos son las absurdidades, los absurdos de esa visión ideológica que integra elementos del marxismo cultural, elementos del nazismo, porque hay un elemento de nazismo en todo esto, y esa nueva visión de que el ser humano es libre y por tanto es capaz de construir y reconstruirse permanentemente. Eso es una locura. Hay unas estructuras naturales, sociales, que el ser humano tiene que reconocer. Y respetar. Y respetar. Los que somos creyentes sabemos que ahí está el plan de Dios, el diseño divino, pero aún los no creyentes que están reaccionando frente a esa realidad. Y el último que acaba de reaccionar es precisamente el país más grande de América Latina, Brasil. Brasil. Bien. Vamos a seguir hablando de todos estos temas ahora nacionales e internacionales en el siguiente segmento. Gracias, Pellegrini. Cuando uno se encuentra con Pellegrini es imposible no hablar del tema internacional o del tema haitiano. Tu libro Haití, los intereses nacionales, yo lo conozco hace mucho tiempo y lo había leído, pero ocurre como con otros libros que cuando uno los relee, en esta semana yo aproveché las vacaciones y los releí y encontré un concepto que yo no conocía y que yo quisiera que tú me explicaras brevemente, y es precisamente en el prólogo del libro, Shlomo Ben Amet habla de la frontera benigna. Sí. ¿Qué él quiere decir con eso? Mira, un poco explicar, Shlomo Ben Amet, un amigo nuestro y de República Dominicana que conoce bien la problemática dominico-haitiana, fue canciller de Israel. Sí. Fue el representante israelí negociador con Arafat en los acuerdos donde se ha avanzado más con la Autoridad Nacional Palestina. Lamentablemente, después que llegaron muy lejos, el raíz Arafat no quiso imponer los acuerdos. Él escribió el prólogo de esta obra nuestra, Haití, los intereses nacionales, que yo pretendo que en este año aparezca como edición ampliada. Ahí él usa un concepto de la importancia de nosotros desarrollar una frontera benigna.
una frontera que permite, como toda frontera, delimitar las realidades contrastantes, difíciles que hay entre los dos países, pero al mismo tiempo abrir avenidas, abrir canales para que se produzcan los flujos con relativa normalidad. Yo que he estado en Israel varias veces, que conozco las fronteras de Israel, puedo decir que ellos tienen frontera de guerra. Usted va al norte, tú ves una frontera con el Líbano, esos 9 benignos. Ahí se ve la casamata, allá con la bandera Hezbollah, que es el enemigo. Ha habido guerras ahí, campos minados, tanques, muros, de todo. Te vas al este y encuentras la frontera con Jordania. Esa es una frontera benigna, porque esa frontera es una frontera que tiene muy pocos pasos, pero muy activos. Todos los días pasan miles y miles de vehículos en doble dirección, de Jordania a Israel, de Israel a Jordania, pero pasan lo que tienen que pasar. Fuera de ese paso no hay paso. Con la Autoridad Nacional Palestina y con Hamas en la Franja de Gaza, la frontera de guerra. Sí. Porque hay un escenario de conflicto que se está produciendo, de ocupación en parte, de conflicto. Entonces se entendió que el muro era un factor para reducir la conflictividad que estaban provocando los atentados palestinos en territorio israelí. Funcionó, porque se redujo a la mínima expresión después que se construyeron los muros. Entonces fíjate que ahí hay 3 escenarios. Nosotros con Haití, nosotros necesitamos hacer una combinación. Como Fuerza Nacional Progresista, nosotros estamos planteando la necesidad de un muro, pero que nadie entienda que es la pared, que es la estructura física o tecnológica, en forma de valla o en forma de losa de hormigón. Es mucho más que eso. Es un concepto. Es un concepto, incluso de organización de la sociedad para su defensa. Porque lo primero que debemos esclarecer y comprender es que nosotros no tenemos problemas migratorios. Tú me dirás, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Mira, problemas migratorios tiene Chile, que está a miles de kilómetros de Haití, y en cuestión de 3 años recibió 200.000 nacionales haitianos y no pocos dominicanos que llegaron como turistas y se han quedado. Por avión. Entonces, ese es un problema migratorio, que se controla con políticas migratorias, interdicción migratoria, política de repatriación, política de inserción. Eso es un problema migratorio. En el caso de República Dominicana y Haití no tenemos un problema migratorio. Hay una expresión que por conveniencia del lenguaje, porque es lo que se ve, decimos hay problemas migratorios. No. Hay un problema internacional que cada día es más evidente. ¿Cuál es el problema internacional? Bueno, que la comunidad internacional sabe que Haití es un estado fallido. Se desentendió. Los dirigentes haitianos saben que es un estado fallido. Los dirigentes dominicanos saben que es un estado fallido. Pero nadie quiere asumir posiciones a partir de esa realidad, porque es mejor encubrir esa realidad. Y lo que ha pasado es que desde el año 49, sí, que ahora viene ampliado en el planteamiento que estamos haciendo, Naciones Unidas les recomendaba a los gobiernos haitianos, ante el colapso del Estado, fomentar la migración masiva en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Y por familias. Y por familias, núcleos familiares. ¿Por qué se insiste tanto en quitarle a la República Dominicana el derecho de decidir quiénes son sus nacionales?
a partir de una patraña, como es el expediente de apatridia, porque es una patraña. Se insiste porque la manera de fijar esa población en este lado es dándole poder político. Por eso no se quiere que sean los poderes nacionales los que decidan quiénes son los nacionales, sino los poderes internacionales. Querían que los poderes internacionales decidieran conforme a esa visión de Naciones Unidas que la impulsa Estados Unidos, que la impulsa Francia, Canadá, los organismos multilaterales, porque para ellos es más económico. Claro. Sí. En privado, la mayoría de los dirigentes de esos países, y yo he tenido conversaciones en muchas partes del mundo sobre esto, aceptan que es un Estado colapsado. No quieren admitirlo porque eso implica también asumir una responsabilidad. ¿Por qué colapsó Haití? En parte por la misma génesis de Haití, después por las prácticas depredatorias de sus propias clases dirigentes. Y de sus gobernantes. De sus gobernantes. Es un país más golpeado por sus propias élites que por los de fuera. Y obviamente eso ha traumado ese país. Es un país traumatizado, resentido, profundamente resentido, sí, con una cultura de violencia, con una identidad singular, porque es un país, el hecho de que sea un Estado fallido no significa que no sea una nación emblemática. Ellos tienen un Estado fallido, incluso algunos investigadores sostienen que nunca hubo Estado propiamente como tal, pero es una nación emblemática, representa mucho para los países africanos, representa mucho para las poblaciones afroamericanas, representa mucho para los liberales en el mundo. Entonces nosotros eso no lo podemos desconocer. Pero nadie quiere pagar el precio de lo que es correcto, de lo que es responsable, de lo que es moral. El precio de la reconstrucción de Haití en Haití. ¿Qué se ha buscado? La fórmula evasiva, la fórmula irresponsable, la fórmula fácil, pero que para República Dominicana es criminal. ¿Cuál es? La República Dominicana pase a ser Estado pivote, a Estado tapón de la crisis, zona de amortiguamiento, y su clase dirigente administrar esa crisis, administrarla. Aquí hay sectores, lamentablemente eso ha pasado porque hay sectores que por razones ideológicas, por razones de interés, o por cobardía, o por la adopción de o por incapacidad, o ignorancia, han optado, bueno, vamos a adoptar la posición de administrar esa crisis y sacarle ventaja a la crisis. Entonces los haitianos y Haití han pasado a ser moneda de cambio en las negociaciones con los organismos multilaterales. Ese esquema no funciona, no ayuda a Haití a levantarse. A salir, exacto. De eso. Haití tiene derecho a su propio desarrollo. No ayuda a República Dominicana. Una de las razones por las cuales nos han metido al medio para usar una expresión popular que usa el pueblo, que le han dicho a las clases empresariales que nosotros tenemos que unirnos primero a nivel de la isla porque va a haber una apertura en Cuba y que nosotros necesitamos estar fuertes como la economía más grande del Caribe. La verdad es que hay 22 millones de habitantes, pero allá hay 8 millones de indigentes. Exacto. De indigentes. Y lo ven quizá como compradores, que no lo son. Que no lo son. No lo son. Haití tiene problemas incluso de subconsumo, de crisis humanitaria, lo sabe todo el mundo, Oxfam Internacional lo ha denunciado muchas veces, lo sabe la FAO, lo denunció Jacques Cousteau en su célebre documental, el mismo presidente, vicepresidente Al Gore, Daira Yaimon, o
Sí, todo el que ha investigado esa realidad sabe que hay una zona de desastre ecológico, una catástrofe humanitaria, pero la conspiración de silencio es que eso no se maneje así. ¿Qué es lo que están haciendo? Manejando aquí, comprometiendo a las élites. Yo digo que eso es criminal. Digo que es criminal. Han terminado comprometiendo a los políticos, a los empresarios, a los militares de alto nivel, a los académicos, al mundo religioso. Y eso, repito, terminará, si no revertimos ese esquema, terminará causando una gran tragedia. ¿Cómo ellos entienden que lo pueden manejar sin que haya conflicto? Por un lado, chantajeando a las clases dirigentes dominicanas y a la propia clase dirigente haitiana, pero por otro lado también quitándole presión con el intercambio de poblaciones. Fíjate que cuando pasamos balance, están sacando población dominicana. Y nos dicen incluso, la población haitiana no ha crecido mucho, se atreven a decirlo, cuando el país está viendo todo lo contrario. Pero al mismo tiempo nos dicen, pero alegrémonos porque hay más dominicanos en el exterior. Exacto. Este país tiene capacidad para producir alimentos para 50 millones de personas. Ahora mismo, para resolverle un problema y un cargo de conciencia a Occidente, entonces están sacrificando a República Dominicana como nación. Todos los años, entre 80 y 100 mil visas de residencia reciben los dominicanos de Estados Unidos, Europa, Canadá. Pero se están llevando el mejor recurso. No, por ejemplo, Canadá tiene una política migratoria todos fabulosa. Los jóvenes de talento, eso lo están llevando para allá. Exacto. Se llevaron la clase media haitiana. Que no le ha costado un centavo. Óyeme, formarlo. Se llevaron la clase media haitiana, que desde Haití pontifica mucho y habla del destino de Haití y del racismo dominicano. Pero desde Canadá. Desde Canadá, y otro desde Francia y otro desde Estados Unidos. Entonces, yo lo denuncio, insisto mucho, y el libro ahora viene con muchos elementos probatorios incluso, de que eso es un crimen internacional. Lo que se está cometiendo en la isla de Santo Domingo es un crimen. Afortunadamente el pueblo dominicano se está convirtiendo en un actor. La providencia está actuando. Lo que pasó con el doctor Ureña, con el doctor Cordero, con un grupo de acompañantes develó el problema. Eso pasó en territorio dominicano. Y se vio la fragilidad de la política del Estado. Seguro ha pasado muchísimas veces. Y ya hay unas reacciones de muchos otros actores, por ejemplo, los hermanos Puello, José Joaquín y Juan Francisco. Bueno, ayer mismo leía un artículo de Juan Francisco Puello en El Caribe, estupendo, con ese mismo tema. En ese artículo él describe lo que es una intuición de lo que puede pasar. Y eso está en la mente de mucha gente. Porque la verdad es que descargar los problemas de un Estado fallido sobre un Estado débil, dependiente, vulnerable, chantajeando a sus clases dirigentes o sobornándolas, no va a ayudar en nada a la solución. O pretender que un problema de esta naturaleza se puede resolver con un esquema de negocio, que es el plan binacional. Sí. Es un desaguisado, un despropósito, una imbecilidad, vamos a decirlo de manera dura y cruda. Los hechos están actuando y están hablando y van a provocar realmente un cambio muy importante en este año. Este año 2019 crucial. Va a ser un año donde ese sentimiento nacional patriótico va a ir creciendo. Nosotros desde Fuerza Nacional Progresista, Pro Nación, Polo Soberano, Movimiento Tricolor, muchos actores que se están sumando, entendemos que tenemos la oportunidad histórica de producir un cambio. De hecho, lo acabo de pedir al gobierno dominicano que aproveche, bueno, escogió un tema, me parece muy apropiado,
el efecto de las catástrofes naturales en la paz y la seguridad internacional. El mejor ejemplo es Haití. Entonces, ya que escogimos ese tema, aprovechemos para plantear el tema. ¿Y te secundó ya el PRM? Sí, nosotros ya socializamos esto y entendemos que el país debe adoptar una política de Estado. Ojalá el PRM como partido, el PLD, los otros partidos, bueno, vamos a sentarnos a definir lo que debe ser una política de Estado. ¿Para qué? Para cambiar el concepto. El tema del muro lo estamos planteando para eso, como un factor articulador de un movimiento nacional en reclamo del cambio de la política exterior e interior, pero que al mismo tiempo sea pacífico, no violento, pero activo, y que mande el mensaje correcto al mundo de que no hay solución dominicana. Los dominicanos somos los mejores aliados, sin duda, de Haití su futuro, pero en un esquema de corresponsabilidad de reconstrucción de Haití en Haití. Pero debemos ser los adversarios acérrimos, los enemigos intransigentes de cualquier solución dominicana a los problemas haitianos. Realmente conversar contigo, el tiempo nos falta y eso compromete a que... Me da un saludo a Ramón. Sí, debe estar llegando ya. Sí. Pues Pelegrín, muchísimas gracias. Se nos quedan muchísimos temas, pero nosotros seguimos siempre comunicando. Pero estos son los medulares. Exacto. Con esto, fíjate que tratamos la defensa de la vida desde la óptica mundial y ahora nuestra situación, como tú dices, no migratoria, sino internacional. Muchísimas gracias por acompañarme en esta semana, que es la última en Propuesta Semanal. Feliz resto del día y que el Señor nos depare un año bien lleno de cosas buenas. Gracias, Pelegrín. Gracias a ti.